Me he impuesto la tarea de hacer videos de gente en su hábitat natural, sobre todo en la zona rural, hacer una especie de etnografía, o lo que podría ser antropología cultural. Y no sé si llegaré a cumplir el propósito, pero la intención es esa. Por eso he hecho este burdo gráfico acá, un esquema de las etapas de antropología cultural, para explicar un poquito lo que esto significa. He marcado siglo XIX, o sea, de lo que va del 1801 al 1901. Es el siglo XIX. Y aquí, desde el punto de vista antropológico, los antropólogos europeos, sobre todo ingleses, habían planteado que las etapas evolutivas del hombre iban de un estado salvaje, pasaban por un estado bárbaro, una civilización intermedia, vendría a ser el estilo que existió acá en la zona del virreinato del Río de la Plata, y lo que fue luego el tiempo de la Confederación y el periodo, pongámosle ese periodo. Bueno, y por supuesto el estado, la culminación del hombre evolucionado era el civilizado, que no era otro que el hombre europeo. El arquetipo de ese hombre civilizado no era otro que el lord inglés. No podía ser de otra manera. Pero esto tenía una finalidad bien concreta. Como Inglaterra era un inmenso imperio y tenía colonias desparramadas por todo el mundo, una forma muy sutil de dominación es la imposición de la cultura y hacer creer de que hay culturas superiores y culturas inferiores. La superior, por supuesto, era el modelo de sociedad inglesa. Evidentemente, Sarmiento se tragó el verso este y inventó lo de civilizados y bárbaros, omitió lo de salvaje porque tal vez eso no habrá alcanzado a llegar a su conocimiento. Digo que Rosas, que supuestamente era un bárbaro, parece un poquito más perspicaz que Sarmiento, porque llamó a los unitarios salvajes. Se nota que el tipo o viajó en el tiempo o tenía una capacidad de intuición muy grande, porque se dio cuenta de que este proceso evolutivo era sencillamente una cosa armada ex profeso para dominación de las colonias. Bueno, vayamos al siglo XX. Y si bien es muy variado y muy cantidad de autores hay acerca de la antropología cultural en el siglo XX y también en el siglo XIX, pero en el siglo XX me detengo en Clifford Geertz. Supongo que se pronuncia así. En español sería Clifford Geertz. Como no soy un eximio dominador del inglés, diré en español Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano muy lúcido el tipo, que definía a la cultura aproximadamente de este modo: como una jerarquía ordenada de estructuras de significación socialmente establecidas, en virtud de la cual la gente se maneja.
o yo suelo decir trama de significado socialmente establecida, en virtud de la cual la gente se maneja. Esa definición me parece más concreta y más útil para lo que quiero explicar. Una definición, por supuesto, sintética, pero a la vez genial. Paso a explicar lo que es este entrecruzamiento de hilos que se ve acá. Imaginemos o comparemos el tejido de hilo con el tejido social. El tejido social como metáfora del tejido de hilo. Y aquí tenemos dos partes. El tejido de hilo consta de una trama y de una urdimbre. Trama. La trama circula en este sentido. La trama. La urdimbre en este. ¿Qué es lo que serían? Bueno, antes de eso, el tejido social. ¿Cómo se logra fortalecer y lograr cohesión en el tejido social? A través de la cultura. Una cultura cimentada es la que le da consistencia al tejido social. Ahora bien, si nosotros consideramos que el tejido social es una metáfora al tejido de hilo, tenemos que la trama de significado, un significado socialmente establecido, lenguaje o idioma. Y aquí tenemos creencias, usos, tradiciones, religión, etcétera. Ustedes pueden agregar lo que quieran ahí. Esas son las tramas de significado. Tramas de significado o jerarquías ordenadas de estructuras de significación, dice Clifford Geertz. Ahora bien, tenemos en la urdimbre están las personas. Las personas se mueven en la trama de significación. Es lo que dice, trama de significación, este lenguaje, por ejemplo, socialmente establecida en virtud de la cual la gente se maneja. O sea, una sociedad X con un idioma determinado, español, con sus modismos regionales. Por ejemplo, en el litoral tenemos el yo para. Un vocablo determinado en nuestra región, en la región litoral, no significa a veces lo mismo que en la región pampeana. Y ahí está, esa es la trama de significado, en virtud de la cual la gente se maneja. Nosotros nos manejamos haciendo la urdimbre entre esta trama de significado. Tenemos creencias, usos, tradiciones, religión sobre todo. Muy bien. ¿Y qué quiere decir con esto Clifford Geertz? De esa trama de significado socialmente establecida en virtud de la cual la gente se maneja, que la gente va creando cultura en esa urdimbre que tiene que hacer en su vida, moviéndose en la trama de significado, va armando cultura. Y así va surgiendo una cultura, se va modificando, va creciendo, se va fortaleciendo o se va destruyendo, o va cambiando. ¿Y qué dice Geertz con esto? Que no hay culturas superiores ni inferiores, que lo que hay son culturas diferentes, absolutamente contrario a lo que sostenían en el siglo XIX, que creían que habían culturas superiores y culturas inferiores. Nos han remachado hasta el hartazgo de que nosotros poseíamos una cultura bárbara que había que modificar, y para modificar, ¿qué había que hacer? Tocar la trama de significado, como por ejemplo
el lenguaje. Dice El País, Julián, nos podaron el lenguaje, refiriéndose al guaraní. Bueno, y sin embargo es tan fuerte ese lenguaje que persiste en el yopará, las creencias, usos, costumbres, tradiciones, religión. Atacar la religión es una forma de desmantelar el tejido social, modificar el lenguaje. Ese lenguaje inclusivo me parece muy sospechoso y apunta a desarmar el tejido social. Es lo que yo creo, no sé si estoy en lo cierto. Pero uno de los pensadores del siglo XX que tuvo una lucidez extraordinaria para darse cuenta de las formas que se pueden instalar una ideología en el tejido social es a través de la cultura y es tocando la trama de significado. Ese pensador no era otro que Antonio Gramsci, italiano. Quería instalar a toda costa la postura marxista en la sociedad. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Por supuesto, es fundamentalmente atacar esto. La religión es el opio del pueblo. Bueno, y después, modificando otras cosas, se puede instalar a través de la propaganda, de los medios de comunicación, de toda forma oral, escrita, televisada, por radiotransmisión o la forma que sea, se puede modificar, desarmar un tejido social, aflojar todos los hilos y acometer la tarea de imponer otra cultura y proceder a la dominación. Dominación, bueno, empieza por la cultura, puede seguir por la economía, se imponen ideas políticas económicas, después políticas sociales, políticas sanitarias, políticas educativas, la que ustedes quieran. Así que esto es lo que tengo que decir de antropología cultural. No sé si se ha entendido, pero lo voy a publicar. Y voy a publicar próximamente algunos videos destacando vivencia de la gente, hacer un trabajo de etnografía a través de algunos videos. Si Dios quiere y la Virgen.